El libro de Esther, amén, hermanos. Amén. Capítulo 2, versículo 21. Amén. La gloria es del Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Tare, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito en el caso, en el libro de las crónicas del rey. Cierre sus ojos, hermanos. Y dígale al Señor que le hable, que ponga la palabra en mi boca, que use este vaso. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, yo me presento delante de usted, Señor amado. Señor amado, he recibido una palabra que nomás soy un vaso, Señor amado. Aquí yo, mi mente, presento mi mente, mis pensamientos, mi corazón. En el nombre de Jesucristo, Señor de Nazaret, Espíritu de Dios, sus palabras son espíritu y sus palabras son vida. Señor, nosotros venimos desde Wilmar, Dios del cielo, no por multitudes. Si hay alguna persona, por esa persona usted nos ha enviado, por amor a su Hijo, por amor a su sangre, Dios, por amor a este pueblo de Lompray, Señor, usted nos ha enviado en esta tarde y pedimos su respaldo en esta tarde. Espíritu de Dios, toca mi mente, toca Dios la mente, toca el corazón, liberte a su pueblo, Padre mío. Señor amado, Dios creador del cielo, glorifíquese en esta tarde. En el nombre de Jesús, para usted la alabanza, para usted la gloria. Traiga esa palabra, Dios, que el pueblo necesita escuchar, y que esta palabra, Dios, entre a mi mente, entre a mi corazón, que esta palabra no reargulla, que esta palabra no solo quede oída, sino que esta palabra la podamos meditar todo este mes, la podamos meditar todo este año, hasta el día de su venida. Que no permita que nadie, Señor, se quiera quitar la palabra de nuestra mente, que nadie pueda llevarse el mensaje de esta tarde. En el nombre glorioso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, glorifíquese en esta tarde. Todo lo hacemos para la alabanza y todo lo hacemos para su gloria. En el nombre de Jesús, iglesia, Dios les bendiga. Puede sentarse, amén, hermanos, pero no siente la alabanza. En esta mañana, hermanos amados, Dios nos bendecía y estudiábamos este libro de Sansón, hermanos amados, estudiábamos la vida de Sansón. Cuando el Señor, hermano, por última vez Sansón dijo, fue la única oración, hermano, fue el único momento, fue una oración, hermano, de dos palabras, pero con una profundidad grande en el espíritu. Y esa fue palabra que él dijo, hermano, perezca yo, pero también, Señor, perezca este pueblo, ayúdeme a vengar mis ojos. Amén, hermanos, porque él quedó ciego, hermanos amados, no porque esa era la voluntad de Dios, sino por la desobediencia. La gloria es del Señor. En esta tarde, hermanos amados, este libro de Esther es muy precioso para que predique mi esposa, para que predique mi niña, para que prediquen las damas. Amén, hermanos. Este libro es precioso, hermanos amados. Es tan chiquito que uno lo puede memorizar, que solo son 10 versículos. Facilito, antes de una semana usted se lo lee. Y en un mes usted ya lo tiene en la mente y lo tiene en el corazón para darlo a las esposas, darlo a las mujeres. Amén, hermanos. Darlo a las princesas. Pero el Señor, hermano, me traía a mí, amén, hermanos. Y pude hallar, hermanos amados, digo yo, ¿a dónde habla de un hombre aquí? Yo sentí en la mañana, ¿a dónde? Yo quiero buscar ahí. Y en verdad el Señor me llevó, hermano, al 21, donde dice que este libro, hermanos amados, para poder entrar, poderme relacionar con este tema, todos, hermanos amados, sabemos de dónde fueron llevados
Esther, cómo hizo Esther para estar allí, o cómo fue Mardoqueo para llegar a ese reino, para llegar a estar a esas puertas, para cuidar del rey. ¿Cómo? La verdad es las cosas, hermanos amados, que por la desobediencia ellos lo llevaron amarrado, lo llevaron cautivo, hermanos amados, a otras razas, a otras lenguas, a adorar a dioses paganos. Llegaron a tierras desconocidas. Allí llegaron, hermanos amados, llegaron estos gente. Y el Señor, hermanos amados, si hay algo que necesito yo y hay algo que necesita usted, es la gracia del Señor. Amén. Y como tema, hermanos amados, Dios me ponía a mí en mis pensamientos y me decía, hermanos amados, dígale al que está a su lado: Dios, mi Señor, no se ha olvidado de ti. Dígale, hermano, dígale. Ni tampoco de mí. Y tóquese usted, hermanos amados, dígale: el Señor no se ha olvidado de ti, ni tampoco se ha olvidado de mí. Amén, hermanos. Ese es el precioso tema que el Señor me daba en esta mañana. Amén, hermanos. El Señor no se ha olvidado de ti, ni tampoco de mí. Dígale al Señor. Amén, hermanos. Aunque a usted le parezca que ya se olvidó, el Señor no se ha olvidado de nosotros. Y todavía no se ha olvidado, hermanos amados, de que dice su palabra, dice la palabra del Señor, que hay algunos, dice, que tiene por tardanza la venida del Señor, sino que es paciente para conmigo, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Amén, hermano. Imagínense tan grande y tan maravilloso que es la fidelidad de Dios. Él no se ha olvidado de nosotros, no se ha olvidado, hermanos amados. En este entonces, hermanos amados, esta historia, hermanos amados, que es precioso. El Señor me meditaba en la palabra del Señor. Y es que este hombre, hermanos amados, dice la palabra del Señor en el versículo 21, dice que él estaba sentado, no estaba dormido. Él estaba, hermanos amados, sentado, pero él estaba haciendo un oficio. Estaba cuidando de la vida del rey. Él había sido llamado para cuidar a alguien. Él estaba allí en esa puerta, él se daba cuenta quién entraba y quién salía. Yo no sé, hermanos amados, si usted cuida de su casa o usted cuida de su propia vida, a quién entra a su casa y quién sale de su casa. Pero el Señor, hermanos amados, en su divina misericordia, dio gracia en Mardoqueo, y ahí, hermanos amados, lo puso el Señor. Y también, hermanos amados, a Reina Esther. Amén, hermanos. Pero qué precioso, hermanos amados, es que este hombre, hermanos amados, escuchó que iban a quitarle la vida, que iban contra la vida del rey. Querían matarlo, querían hacerle algo al rey. Y Mardoqueo escuchó, y Mardoqueo, hermanos amados, buscó a alguien para que llevaran esta noticia a la reina Esther, y la reina Esther lo dijera al rey. Y dice la palabra del Señor, hermanos amados, que había una horca, que a estos dos que conspiraron, hermanos amados, contra la vida del rey, esos dos dice que fueron colgados en la horca, le quitaron la vida. Y qué bien, hermanos amados, de que es precioso. Dios hablaba a mi vida, administraba mi vida. Hay cosas, hermanos amados, de que nosotros hacemos para el Señor, de que no nos están viendo, pero son agradables delante de los ojos de Dios. Hay cosas que nosotros hacemos, y procúrese usted, amada iglesia, procúrese usted, hermano, que está aquí con nosotros, hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Porque el día que usted haga las cosas, hermanos amados, para los hombres, diga usted: ya se equivocó. El día que yo haga las cosas para que a mí me vean, yo ya me equivoqué. Amén, hermanos. Necesitamos nosotros hacer las cosas para Dios. Hace muchos años, hermanos amados, hace muchos años, yo estaba como en una conferencia, como en un compartir con muchos pastores. Y yo me acuerdo, hermanos amados, de que en ese entonces que yo estaba ahí, hermanos amados, los pastores nos daban un testimonio. Y el testimonio, hermanos amados, fue que de momento alguien estaba enfermo en una casa. Alguien estaba atormentado por un demonio. Y vienen ahí, hermanos amados, hay diaconisa, hay diácono, hay grupo de intercesión y hay iglesias formadas. Y el pastor gozándose nos contaba, y mis ojos estaban empezando a nacer en el Señor. Y yo quería absorber todo, a como usted está hoy aquí,
atento sus oídos y atento su corazón. Amén, hermano. Ese es el objetivo, estar aquí. Entonces, hermanos amados, yo estaba viendo aquello, analizando aquel testimonio. Y lo tremendo, hermanos amados, es que cuando llegó un momento de que fulano de tal, el otro, van a esta misión, a este trabajo, a hacer la obra del Señor. Y es ir a orar por alguien que está atormentado, por alguien que esté enfermo, por alguien que lo tiene poseído un demonio. Y llegaron aquel grupo de hermanos amados a casa, llegaron a la casa. Y qué difícil, hermanos amados, es que en cuanto nomás aquel grupo de hermanos llegaron, bien que aquel demonio les conocía su nombre. Bien, hermanos amados, que les conocía, hermanos amados, qué hacían en la iglesia, qué no hacían. Y empezó a decirle: ¿tú con qué autoridad vienes aquí si tú eres chismosa? ¿Tú con qué autoridad vienes aquí si cuando vas a ofrendar? Y empezó: ¿tú con qué autoridad vienes aquí que habla mal de tu pastor? Y empezó, hermano, aquel demonio a confrontarlos uno por uno. Y ¿sabe qué, hermanos amados? Y nos contaba el pastor, hermanos amados, de que salieron huyendo. Miren, hermanos amados, al verse que no tienen, porque nosotros es en el nombre de Jesús. Es Dios el que liberta a alguien que está poseído. Es el Espíritu de Dios, hermanos amados, el que hace la obra. Nosotros somos vasos, pero tenemos que cuidarlo para el Señor. Amén, hermanos. Y es por eso, hermanos amados, de que el Señor administraba mi vida y dicen que los hermanos salieron huyendo, salieron corriendo, y el demonio detrás de ellos, el hombre endemoniado detrás de ellos. Y había alguien ahí, hermanos amados, había ahí alguien en ese lugar. Y era una señora de que nunca podemos decir el líder o el pastor o alguien de ahí, de los encargados, le tomaba en cuenta. Solamente aquella hermanita era la que se encargaba del aseo. Solo aquella hermanita era la que se encargaba que el templo estuviese limpio. Es un honor, hermano. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio, hermanos amados, servir a Dios sin esperanza de recibir recompensa del hombre. Es un privilegio, hermanos amados, de que sea Dios el que te recompense, no sea el hombre. Amén. Eso es lo más precioso. Si hay algo, hermano, que yo tengo que buscar es vivir bajo la vida, agradar a Dios, no agradar a Dios. Si yo agrado a Dios, voy a agradar a mis hermanos. Pero si yo no agrado a Dios, hermano, voy a desagradar a mis hermanos. Y veo, hermanos amados, y dice, hermanos amados, de que se lo siguió aquel con un machete, hermanos amados. Hermana, cierre la puerta. No, hermana, tranquila, le dice. No va a pasar nada, tranquila, le dice. Y llegó, hermano, imagínense que aquella provincia lo llevaba detrás, iba detrás de ellos, y llegó a la iglesia. Y solamente cruzó, hermanos amados, la puerta, hermanos amados. Y aquella ancianita, aquella mujer, hermanos amados, de que no se decía nada, solo le dijo: en el nombre de Jesús te sujeto, demonio. Y ahí nomasito cayó. Ahí nomasito lo llevaron y libertaron a aquel hombre. Porque había alguien, hermanos amados, de que se cuidaba, vivía, hermanos amados, vivía, hermanos amados, para agradar al Señor. Amén, hermanos, hacer las cosas para agradar al Señor. Y puedo decir, hermanos amados, que si el Señor hubiese venido en aquellos días, lamentablemente sobre esta ancianita se hubiese ido para los cielos. Lamentablemente, hermanos amados. Y el objetivo, hermanos amados, es viajar todos nosotros. Por eso le digo yo, hermanos amados, el tema, hermanos, que Dios me ponía en esta mañana es: Dios no se ha olvidado de ti. Amén, hermanos. Podemos mirar, hermanos amados, en esta historia de que en el mismo instante, hermanos amados, quien defiende la vida del rey, hermanos amados, podemos decir que Mardoqueo le envía un mensaje a reina Esther para que defienda la vida del rey. Pero no fue Mardoqueo, hermanos amados, quien fue recompensado, sino que fue Amán. Al mismo instante, el versículo 3, si usted lee el versículo 1, dice, hermanos amados, de que en el mismo instante apareció alguien por ahí. Y a ese, hermanos amados, empezó el Señor, hermano, empezó el rey a darle privilegio, a darle poderío, darle autoridad sobre su reino. Y empezó el, hermanos amados,
Y podemos mirar, hermanos amados, de que en ningún momento, hermanos amados, se menciona, se había quedado olvidado. Eso a lo mejor, hermanos amados, ha pasado por su mente. A lo mejor ha pasado por mi mente, el Señor ya se olvidó de mí. Y yo te voy a decir en esta tarde, a través de la palabra del Señor dice, si tu padre, oiga, ustedes imagínense bien que tan lindo, tan precioso es el amor de una madre. El amor de un padre para un hijo, imagínese, analice por un momento usted. Pero dice la palabra, si tu padre o tu madre te abandonaren, te dejaren, Jehová Dios nunca, hermanos amados, nos ha dejado. Jehová Dios, hermanos amados, nunca nos va a dejar a nosotros. La gloria y el poder es del Señor. Mardoqueo, hermanos amados, siguió sirviendo, si no fue, hermanos amados, hasta el capítulo 6, versículo 1, hermanos amados. Y sabe, con Dios, hermanos amados, usa medios. Dios, hermano, usted tranquilo, usted, hermanos amados, deje que Dios está obrando, deje que Dios trate con su vida, sea humilde delante del Señor, corrija sus caminos, hermanos amados. El Señor nos habla a través de sueños, el Señor nos habla a través de su palabra. El Señor, hermanos amados, nos dirige y hay de nosotros, hermanos amados, si queremos nosotros anular el llamado o anular la palabra del Señor. Pero el Señor, hermanos amados, Él honra a los que le honran. Amén. La gloria es del Señor. Miren, hermanos amados, Amán, hermanos amados, quería, hermanos amados, destruir al rey Esther. Amán, hermanos amados, quería destruir a Mardoqueo. Y me preguntará usted, ¿por qué quisiera destruirlo? Él, hermanos amados, incluso había preparado una horca para ahorcarlo, hermanos amados, solamente para cuando el edicto del rey, hermanos amados, era de que se humillaran, de que le veneraran, de que adoraran otros dioses y tantas cosas. Pero Mardoqueo y esa jovencita estaban firmes. Estaban, hermanos amados, peleando la buena y la batalla de fe con firmezas. Amén, hermanos. La gloria, el poder es del Señor. Y podemos mirar, hermanos amados, de que ellos no se doblegaron. Nosotros, hermanos amados, en este mes, yo no sé si usted, hermanos amados, ha analizado por un momento. Si usted ha analizado, hermanos, por un momento. Bueno, aquí en Estados Unidos yo ya estuve detenido. Y qué difícil aquí, hermanos, porque a uno lo enchachan de las manos, de la cintura y de los pies. En nuestros países yo nunca estuve preso, pero aquí sí tuve esa mala experiencia. Pero un tío mío, hermanos amados, sí me contaba de que va en el avión uno. Por eso cuando lo llevan a uno deportado, lo llevan para allá, dice que lo socan bien de los pies. Y el tío mío decía, por favor, dice, no me salgan tanto, cuidadito, le dice, no vayan a querer cortar los pies porque él es nervioso. Y qué difícil, hermanos amados, cómo fueron, hermanos amados, llevados reina Esther y Mardoqueo, hermanos amados, a esta nación. Y qué tremendo, hermanos amados, es que este hombre quería que le veneraran, que le adoraran, que hicieran las cosas paganas. Pero nosotros, hermanos amados, yo veo y el Señor bendice mi vida porque ellos, hermanos amados, estos hombres habían conocido a Dios. Y no estaban, mejor preferían morir y no doblegarse, amén, hermanos, adorar a otros dioses. Nosotros, hermanos amados, ahorita en este mes, si usted se da cuenta, hermanos amados, en este mes está la fiesta, hermanos amados. Yo escuchaba ahorita por la noticia de que dice que el presidente de El Salvador prohibió, hermanos amados, esas fiestas paganas, que es la fiesta de los Halloween, ¿no? ¿Cómo le dicen? Así, dice que, yo no sé, hermanos amados, yo les aconsejo, allá en Nicaragua, hermanos amados, es la Semana Santa. Y todas esas tradiciones, hermanos amados, yo le decía a mi esposita, no comas gofio, no vayas aquí, no vayas allá, no. Entonces, en este mes, nosotros como iglesia del Señor, yo le aconsejo en esta noche, en esta tarde, hermanos amados, de que no coma nada de dulce, que no compre, que no recibe en sus manos, amén, hermanos. No trate de contaminarse, hermanos amados. Si alguien le va a ofrecer a usted, ni lo compre si quiere, amén, hermanos. Por las fiestas paganas, el presidente de El Salvador dice, hay que se quede Estados Unidos con esas fiestas, pero aquí está prohibido, dice, celebrar ese tipo de fiestas.
Así dijo, amén, hermano. Y qué bien, qué maravilloso, hermanos amados, de Dios. Y podemos mirar, hermanos amados, de que Esther, hermanos amados, Mardoqueo, hermanos amados, él hizo el bien. Él hizo su trabajo. Él, hermanos amados, está desempeñando. Dios halló gracia en él. Y lo pusieron ahí, hermanos amados, para defender, para guardar. Escuchó, hermanos amados, de aquel complot, de aquello que estaban queriendo hacer al rey. Y él habló, hermanos amados, y no fue él, hermano, que fue recompensado, sino que fue Amán. Y Amán, hermanos amados, por estrategia, porque quería destruir al pueblo del Señor, hermanos amados, hizo que firmaran un edicto, hizo que firmaran, hermanos, una ley para poder tener autoridad para ir y destruir a esta familia, destruir al pueblo del Señor. Pero no fue así, hermanos amados, sino que fue hasta el versículo, hermanos amados, 6, cuando dice, hermanos amados, de que en aquella misma noche, hermanos amados, dice que el rey tuvo un sueño. No sé, yo no sé algo, hermanos amados, que el Señor habla a través de sueños. El Señor habla, hermanos amados, con voz audible. Dios te revela. Una mañana de hermanos amados, el Señor me llevaba a mí, hermanos amados. Y me acuerdo que yo iba con mi hermana Silvia caminábamos, y yo le decía, hermanita Silvia, por aquí no es. Por aquí no es, hermanita Silvia, por aquí no es, le decía. Y ya más adelante nos salían dos personas y nos decían, tienen que volver a empezar. Tienen que volver a empezar. Amén, hermanos. Y qué lindo, qué precioso, hermanos amados, de que antes que venga la caída de la mujer, antes de que venga la caída del hombre, hay altivez de espíritu. Pero no es, hermanos, que Dios no los haya hablado. Dios nos habla, amén, hermanos. Dios usa medios para hablarnos. La gloria es del Señor. Dice, hermanos amados, qué tremendo. Yo no sé, hermanos amados, si usted como hijo del Señor, alguna vez, hermanos amados, se le va el sueño. A mí se me ha ido, hermanos amados. Pero como en vez está baja la temperatura, lo que hacemos nosotros es acobijarnos más con la cobija. Pero nunca, hermanos amados, se nos hace saber que si el sueño se nos va, hermanos amados, es por algo. Bien es, hermanos amados, algo que nos va a venir, algo que nos va a acontecer, pero el Señor quiere que nosotros le busquemos en ayuno y que le busquemos en oración, que busquemos su presencia. La gloria es del Señor. Y dice, hermanos amados, de que aconteció, dice que el rey, hermano, tuvo un sueño y se le fue el sueño, dice, y llamó a sus sirvientes y le dijeron, por favor, tráigame el libro de las crónicas, tráigame algo. Y empezó el hermano a leer. Y se empezó a dar cuenta, hermanos amados, de que en cierta ocasión, hermano, alguien se había levantado contra él y alguien había salvado su vida. Y él preguntó, ¿qué le dieron a este hombre? ¿Qué mérito? ¿Qué recompensa le dieron al que salvó la vida del rey? Y le dijeron, ninguno, Señor, no se le ha dado ningún privilegio, no se le ha dado, le dice, nada de beneficio. Entonces, en el patio, en el mismo patio, dice las Sagradas Escrituras, estaba Amán. Y Amán, hermanos amados, pensaba, hermanos, la intención que él había llegado, dice la palabra del Señor afuera, era como él tenía el poder, quería llegar, hermanos, con el rey y decirle, quiero que me des carta para llevarme a Mardoqueo, y ya tenía preparado una horca, hermanos amados, para colgarlo en aquella horca a Mardoqueo. Solamente, hermanos amados, porque no veneraba, porque no le adoraba, porque no se humillaba, porque no seguía las tradiciones paganas, hermanos, de aquel pueblo, de aquel reino. La gloria es del Señor. Y sabe que, hermanos amados, pero Dios, hermanos amados, no se vio olvidado. Dios no se ha olvidado de ti como no se olvidó de Mardoqueo. Él no se ha olvidado de ti. Y en aquel instante, hermanos amados, dice la palabra del Señor, de que el rey, hermanos amados, llamó a Amán y le dijo, ¿qué le daría? Le dice, a ese hombre que hizo tal cosa. Y empezó a decir a Amán, hermano, que lo monte en su caballo, que le ponga su vestido, y que un hombre le dice, lo ponga, le dice, que lo ande jalando para arriba, lo ande jalando para abajo, y que le ponga la corona del rey. Y empezó, hermanos amados, esa era la honra que hasta ahora, después de tantos años, después de tanto tiempo, hermanos amados, pero el Señor no se había olvidado. Amén, hermanos. El Señor estaba, oh Dios Todopoderoso, el mismo Dios, hermanos amados, trajo, hermanos amados, aquel sueño. Y fue así que fue recompensado, hermanos amados, Mardoqueo.
Fue así que fue, hermanos amados, salvado, hermanos amados, el pueblo, los hijos del Señor, porque Esther se levantó, hermanos amados, por 3 días, hermanos amados, en ayuno y oración para interceder por la destrucción de su pueblo. La gloria, el poder es de Dios. Así es, de que es una bendición, hermanos amados. Qué lindo, qué precioso, hermanos amados, es Dios. Qué maravilloso, hermanos amados. Y si hay algo, hermanos, que bendice mi vida poderosamente, es que en cierta ocasión, hermanos, Pablo y Silas, hermanos, hicieron un milagro extraordinario. Y aquella gente, hermanos amados, lo querían venerar, lo querían adorar, le querían hacer tantas cosas. Y aquellos hombres dijeron: nosotros somos hombres también. Adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria, el poder es del Señor. Amén, hermanos. Así, hermanos amados, te digo en el nombre de Jesús en esta noche, de que en esta tarde nosotros, hermanos amados, si hay alguien que no se ha olvidado ni se olvidará de nosotros, ese Dios. Dios, hermanos amados, ahí te tiene, aunque no sé, hermanos amados, quién sea dentro de tu casa, o sea en el mismo trabajo, o sea, hermanos amados, en la ciudad, no sé quién se ha levantado en contra de tu vida. ¿Quién, hermano, quiere matarte? ¿Quién dice la palabra del Señor que Satanás, el diablo, anda buscando a quien devorar, quiere destruirlo? Pero no sé quién, hermanos amados, te está haciendo la vida imposible. Pero hay alguien que está peleando por ti. Hay alguien que está peleando por mí. Y ese es el mayor, ese es el Maestro, Señor Espíritu Santo. Él, hermano, no se ha dormido, el que guarda a Israel. Él cuida de nosotros. No sé, hermanos amados, quién, hermanos amados, qué luchas tiene o qué lucha está pasando. De mí ya se olvidaron, podrá decir hermano Delson. No, Dios no se ha olvidado de ti, hermana Cherlen. Dios no se ha olvidado de ti. Las promesas del Señor son suyas. Las promesas del Señor son mías. Todo a su tiempo. La gloria es del Señor. Aunque usted mire, hermano, como que el tiempo está detenido, diga usted, como dice hermano Gerardo, Dios está obrando. Y está obrando a favor mío, a favor de mis hijos. La gloria es del Señor. Nadie, hermanos amados, va a trazar el propósito que Dios tiene preparado para tu vida. Séale fiel a Dios y Dios le va a ser fiel a usted. La gloria es del Señor. Él honra a los que le honran, dice su palabra. La gloria es de Dios. El poder es de Dios, hermanos amados. Qué lindo, hermanos amados, es saber en poder nosotros entender, hermanos amados, de que aunque nosotros miremos, hermanos amados, que usted esté pasando el proceso, aunque usted esté pasando la prueba, hay muchas veces, hermanos amados, de que nosotros somos perseguidos, pero dice su palabra, no somos destruidos, porque hay un Dios que nos defiende, hay un Dios que pelea por nosotros. Dios, hermanos amados, tan grande y tan maravillosa es la fidelidad del Señor, que imagine que hoy nos tiene en los playa a nosotros. Porque aquí Él tiene un pueblo, porque aquí tiene una nación. Hoy, hermanos, a mí me gustaba lo que decía el pastor Miguel ahora, que no venimos por una iglesia llena, venimos por una alma, hermanos amados. Y qué precioso, hermanos amados, es que un día, hermano, Dios, hermano, nuestro Dios no se ha olvidado de ti. ¿Sabe por qué? Porque si él, hermanos amados, aún no ha venido, es porque Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno de los que estamos aquí, hermanos, perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La gloria, el poder es de Dios, hermanos amados. El día de hoy, hermanos, la palabra del Señor se predica en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, hermanos amados, para alcanzar la humanidad. Es el deseo. Mire, estas son unas buenas nuevas de salvación. Solamente, hermanos amados, es que nosotros propongamos en nuestro corazón no contaminarnos. En cierta ocasión, hermano, yo pensaba y decía, aquí en Estados Unidos es difícil vivir, poder agradar al Señor. Aquí es difícil, decía yo, por el trabajo. Aquí es difícil hallar un lugar, dije yo, donde nosotros podamos ser edificados con la palabra. Porque he ido a muchos lugares, hermanos amados, de que hay películas que presentan piñata. Hay muchas cosas, hermanos amados, para entretener al pueblo. Pero qué lindo que esta obra, hermanos amados, del movimiento misionero mundial, aquí no se entretiene la palabra, aquí no entretiene al pueblo, sino que se edifica a través de la palabra del Señor. Aquí, hermanos amados, vamos al suavecito, escalando peldaños, como dice la palabra del Señor. Cada día, hermanos amados,
Porque eso es lo que dice su palabra. En el nombre glorioso de Jesús, hermanos amados. Es una bendición, hermanos amados, ver este ejemplo. Y saber, hermanos amados, de que si hay alguien que no nos va a abandonar, ese Dios. Dios, hermanos, no nos ha abandonado, hermanos amados. Dios está pendiente, Dios no se ha olvidado de la familia de Aleida. El Señor no se ha olvidado de mi familia. El Señor, hermanos amados, no se ha olvidado de nosotros, ni de los hermanos, ni de los que los ven por las redes sociales. Así sea, hermano, que el médico te haya dicho que estás enfermo, que tiene cáncer, que tiene el SIDA, que tiene deuda. El Señor no se ha olvidado de ti. La gloria es del Señor. El Señor no se ha olvidado de nosotros, hermanos. Él lo prometió, y si Él lo dijo, es porque así es. La gloria es del Señor. La alabanza es del Señor. El poder es del Señor. Qué lindo, hermanos amados. Es difícil, hermanos amados. Hay momentos que a lo mejor nos desesperamos. A lo mejor, ¿dónde estará Dios? ¿Por qué me está pasando eso? Sin más saber, hermanos, que el Señor nos está procesando. Sin más saber que el Señor nos quiere procesar. Para cuando llegue la bendición, a nosotros la bendición no nos dañe. La gloria es del Señor. Tenemos, hermanos amados, hoy en este día, en esta tarde, el Señor nos da el privilegio, hermanos amados, y de recordarnos que el Señor no se ha olvidado de mí. Amén. Que el Señor no se ha olvidado de ti, hermanos amados. Que el Señor cuida de ti, hermanos amados. Que el Señor cuida de nosotros. Tanto es la promesa del Señor que dice que Él tiene cuidado del inmigrante. ¿Cuántos son inmigrantes aquí? Esa es una promesa, hermano. Dios cuida del forastero, dice. ¿Sabe qué tan precioso es el Señor? Yo nunca, me decía mi muchachita, yo nunca pensé que mi mamá iba a vivir en un camión, dice. Pero aquí, démosle gracias a Dios que en este camión, aquí está su mamá. No está viviendo aguantando frío ni debajo de un puente. Porque Dios es fiel, hermanos amados. Dios cuida de nosotros. Y tan fiel es Dios, hermanos amados, de que desde lejanas tierras nos trajo el Señor. Y aquí en Wilmar, hermanos amados, nos dio, hermanos amados, un lugar donde predicar la palabra del Señor, sana doctrina, hermanos amados. Y también nos trajo a Lompray ahora, hermanos amados, y le dio el privilegio a todos Lompray. ¿Cuántos creen que Lompray es de Jesucristo? Lompray, hermano, es de Jesucristo. Lo declaramos en el nombre glorioso de Jesús. Aunque usted mire una persona, pero esa persona no vale cualquier cosa, iglesia. Esa persona vale la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. No somos comprados, dice, ni oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. El objetivo, el deseo del Señor, hermanos amados, es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, hermanos amados, no se deje usted, hermanos amados, acomodar. No se deje, hermanos amados, el mundo nos exige, hermanos amados, de que escuchemos música rara. El músico nos exige que nos bebamos una cerveza, que no es malo. El mundo nos exige, hermanos amados, que participemos en las fiestas paganas. El mundo nos exige, hermanos amados, dice la palabra del Señor, que el corazón del hombre desde su juventud, dice, guiado a hacer el mal, dice. Pero en el nombre de Jesús mantengámoslo firme. En lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido, hermanos amados, y no nos salgamos del camino. Volvamos a empezar en el nombre de Jesús. Saber, hermanos, que aquí hay dones. Saber que aquí hay talentos, hermanos amados. ¿Y por qué si tenemos una batería y no está ese que toque esa batería? ¿Por qué? Algo está pasando. No en la batería, no en la promesa, sino en mi vida, sino en la suya. Porque, santo Dios, meditaba, hermanos amados, en esta alabanza que cantaba hermana Sherlyn. Esta alabanza que dice: los dones que te di, no lo vayas a enterrar. Meditaba, hermanos, porque él mismo decía que te lo dio, a ese mismo tenés que entregárselo. Aquí, hermanos amados, podemos con autoridad, hermanos, con reverencia de Dios, yo puedo decir, hermanos amados, Dios no se ha olvidado de usted, hermana Marina, hermano Adelso, hermano Ramón, esta jovencita, la visita, hermano Juan, hermano Delvin. Los que estamos aquí, hermanos amados, el Señor nos tiene aquí es con un propósito. Y el propósito, hermanos amados, mire, este privilegio que Dios nos ha dado es muy grande. Él hubiese podido haber enviado ángeles, pero lo envió a usted, lo tiene a usted, para que anuncie las buenas nuevas de salvación. Sabe que nosotros tenemos por misericordia la ciencia.
los médicos, pero eso no es para nosotros. Nosotros tenemos al sanador, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo puede, aquel que levanta al caído, aquel que restaura, hermanos amados, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, iglesia, en esta tarde. Póngase de pie, hermanos, en esta tarde. La gloria es de Dios, hermanos amados. Sí es cierto que estamos aquí en Estados Unidos, hermanos amados. Esta tierra no es nuestra, hermanos amados. Somos inmigrantes. Pero sea de Estados Unidos o sea de Nicaragua, donde sea, hermanos amados, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Allá está nuestra ciudadanía, hacer tesoros en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Preparemos nuestra vida. Este es un ensayo, hermanos amados. La gloria del Señor. Así que pongámonos de pie en esta tarde. Cierre sus ojos en esta tarde y dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Señor, gracias por su palabra, dígale. Señor, gracias porque su fidelidad son grandes. Señor, gracias porque usted no se ha olvidado de mí. Señor, gracias porque usted me defiende en mi trabajo, usted me defiende en mi casa, usted me defiende con mis vecinos, usted me defiende con aquel que me está haciendo la vida ahora es echado a tierra en el nombre de Jesús. Jehová peleará por vosotros, dice su palabra, y vosotros estaréis tranquilos. En el nombre glorioso de Jesús, Padre, gracias. Gracias, Señor amado, gracias por este privilegio en esta tarde. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque nosotros, la iglesia, vamos de triunfo en triunfo y en victoria en victoria. Si desea pasar al altar, iglesia, pase en esta tarde y denle gracias al Señor y dígale: Señor, gracias porque usted no se ha olvidado de mí, porque usted se ha levantado como poderoso gigante para defender mi vida. Señor, gracias por mi familia, por mis hijos, gracias. Sí, Señor, gracias. Gracias, Espíritu de Dios.